Buenas tardes, chicas Emuná, y todos aquellos que estén al alcance de esta grabación. Reciban la bendición del Señor en esta tarde. Hoy discutiremos un tema también fascinante sobre esta trayectoria del pueblo hebreo a través del desierto hasta llegar a la tierra prometida. Recordemos nuestro lema en Emuná Bible Club, que nosotras y nosotros en Emuná aprendemos información, pero mucho más importante que la acumulación de información, aplicamos principios bíblicos a nuestras vidas. Como les dije, el tema de hoy, los espías de Moisés, la importancia de una actitud positiva. Base bíblica, Números 13 y 14. La travesía del pueblo hebreo por el desierto es análoga, o sea, semejante a nuestro viaje por la vida. Al igual que los hijos de Israel en este viaje, nosotros nos enfrentamos a momentos donde experimentamos el cuidado, la protección y la provisión de Dios. También afrontamos situaciones en que la duda, el desaliento y la frustración embargan nuestro ser. Los israelitas cometieron muchos errores en su viaje por el desierto. Nosotros tenemos su ejemplo, de modo que no caigamos en lo mismo. Dice 1 Corintios 10:6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Los hijos de Israel estaban acampados en el desierto de Parán. Y es bien importante que nos ubiquemos cronológicamente. La semana pasada hablamos de las serpientes ardientes, que es un tema posterior, pero quise traerlo primero, pues por la situación de que habíamos trabajado de la idolatría. Pero esto ocurre justo al año de ellos haber salido de Egipto. El viaje a Egipto, el viaje a la tierra prometida, se tomaría a lo menos de 11 a 3 semanas no más. Y sin embargo esta gente se tardaron 40 años y hoy vamos a descubrir por qué. Pues ellos estaban muy cerca de la tierra prometida, ya la tierra prometida estaba casi a la vista. Y Moisés envía, según nos dice Números 13:2, envió a hombres a explorar la tierra de Canaán, la tierra que el Señor les daría a los israelitas. En los versículos 13 al 15 se nos dice que Él no envió a todo el mundo, envió hombres capacitados, hombres líderes en su comunidad. Él nombró a un líder de cada tribu para llevar a cabo esta importante misión. Recordemos que Jacob tuvo 12 hijos y de esos 12 hijos es que descienden lo que se conoce como las tribus de Israel. La tribu de Leví fue excluida en esta expedición porque recordemos cuando discutimos el tabernáculo que ellos se encargaban de las cosas sagradas, ellos ni siquiera iban a heredar tierras. El cumplimiento del propósito de Dios, que así se llama nuestra unidad general, estaba próximo a cumplirse. El pueblo con una promesa, que era el pueblo de Israel, porque Dios le hizo una promesa a Abraham en Génesis 12:2 y le dijo, haré de ti una nación grande. Cuando ese hombre estaba viviendo de manera nómada, Dios le dio esa promesa y con esa promesa Él guió su vida y sus descendientes. El cumplimiento de la promesa hecha a este antepasado, Abraham, estaba a la vuelta de la esquina, estaba muy cerca ese cumplimiento. En el versículo 16 hay algo bien particular. Y es que hace como un paréntesis en la narrativa y se nos dice que a Oseas, hijo de Nun, Moisés le cambió el nombre a Josué. O sea que Josué se llamaba Oseas. Vamos a definir qué quieren decir estos nombres. El nombre Oseas en hebreo, porque recordemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pues el nombre Oseas en hebreo es Hoshea y eso significa salvación. El nombre Josué en hebreo es Yehoshua, que quiere decir Jehová salva. Y es bien interesante este apartado que hace Moisés aquí, porque aquí Moisés está haciendo un acto profético de 2 eventos. Número 1, que Josué sería el sucesor de Moisés. Ya le estaba como dando visos, un vislumbre de quién dirigiría el pueblo y quién lo conduciría a la tierra prometida.
y le está diciendo que la salvación estaría en las manos del Señor. Fíjate que Hosea es salvación, pero Jehoshua es Jehová salva. O sea, esta empresa de entrar a la tierra prometida no estaba basada en su pericia militar, en su fuerza, ni en su estrategia, sino en las manos del Señor. La segunda interpretación profética que tiene esto es que ese es el nombre de Jesús nuestro Salvador, Yeshua. Lo que pasa que en el Nuevo Testamento nos lo traducen al español, pero el nombre hebreo de Jesús es Yeshua, igual que Josué. Por eso el ángel le dijo a María, y llamará su nombre Jesús. Cuando lo leemos en español no se entiende mucho, pero en hebreo se entiende. Y llamarás su nombre Jesús porque Él salvará a la humanidad. Yehoshua. Un detallito, ¿verdad? Que es que siempre les digo que en la Biblia no hay palabras que sobran ni palabras que faltan. Ese versículo 16, que aparentemente no tiene que ver con la narrativa, sí tiene una importancia trascendental en la historia de Israel. Los versículos 17 al 20, allí Moisés les ofrece el plan de exploración. Él les dice a los espías, mira, ustedes van a estar pendientes de cómo es la tierra, cómo son los habitantes, viven en ciudades amuralladas, o sea, exploren esa tierra para nosotros saber cómo nos vamos a enfrentar a ello y qué tipo de estrategia vamos a usar. Y eso pues tiene su lógica, tiene su lógica. En el versículo 20, Moisés entonces les pide y le dice, hagan todo lo posible por traer muestras de la cosecha que encuentren, claro, para saber cómo era la tierra, aunque Dios ya les había afirmado que era una tierra fértil, una tierra de abundancia, con la expresión de tierra que fluye leche y miel. En los versículos 21 al 24 del capítulo 13 de Números, que es el que estamos analizando, pues los espías exploraron la tierra de sur a norte. Ellos fueron muy diligentes en esto. Y estuvieron 40 días en esta expedición. Eso no fue de un día para otro. Y ellos se dieron cuenta de la fertilidad de aquella tierra. Hasta cortaron una rama con un solo racimo de uvas que era tan grande que tuvieron que transportarlo en un palo entre dos. Eso lo dice el versículo 23, respondiendo a lo que Moisés le dijo, que le trajeran muestra de los frutos. Y dice que el racimo de uvas era grande, o sea que la tierra era fértil, realmente era una tierra de abundancia, una tierra que fluía leche y miel. Vamos a ver entonces la primera parte del informe que dieron estos 10 espías al regresar de la tierra. En el versículo 27, ellos se expresan de la siguiente manera y dicen, entramos a la tierra a la cual nos enviaste a explorar, y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluye leche y miel. Hasta ahí todo va bien, ellos están dando el informe de lo que vieron. En el versículo 28 es que viene el pero. Sin embargo, el pueblo que habita allí es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí. Y en el versículo 30 vemos cómo entra en función este personaje llamado Caleb. Y dice la Biblia en el versículo 30 que Caleb trató de calmar al pueblo porque los ánimos se exacerbaron con este informe negativo. Y entonces Caleb los trató de calmar y le dice, no, vamos enseguida a tomar la tierra, de seguro que podemos conquistarla. Más adelante veremos cómo Dios describe a Caleb como una persona que tenía un espíritu diferente, dice la Reina Valera, en Números 14:23. Pero estamos en el 13 todavía. Entonces, ese comentario negativo de estos 10 espías trajo una influencia negativa sobre el pueblo. Y entonces ellos siguieron trayendo el informe y decían, no podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros.
comenzaron a divulgar entre los israelitas el mal informe. O sea que eso no se quedó en una reunión privada. Ellos entonces comenzaron a contaminar el pueblo con estos comentarios negativos y seguían. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes, hasta había gigantes, o sea, todo el que vivía allí era prácticamente un gigante. Al lado de ellos, nosotros nos sentimos como saltamontes. Mira la minimización de ellos como personas, como pueblo que tenía una promesa de Dios. Estos hombres mostraron un palpable complejo de inferioridad. ¿Y cómo lo sabemos? Pues por lo que acaban de decir. Mira, si comparados con ellos nos sentimos como saltamontes. Cada vez que nos comparamos con otras personas, probablemente nos vamos a sentir a lo mejor inferiores, pero esa no es la voluntad de Dios. Dios tiene un criterio para el valor de cada uno de nosotros y el valor lo da Dios, ni siquiera nosotros. Ellos se veían como pequeños insectos a los que cualquiera podría aplastar como saltamonte, como cucarachas. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque la mirada estaba puesta en ellos. Ellos creían que eran ellos los que iban a conquistar esa tierra en sus capacidades, su fuerza, sus destrezas militares, no en el Dios que le dio la promesa, que les dijo, mira, yo les voy a dar esa tierra. Él dijo, yo les voy a dar esa tierra. Era una promesa. Además, el Señor les dio promesas de acompañamiento. Yo les voy a leer, de las muchas que hay, yo les voy a leer una que está en Deuteronomio 20, del 1 al 4. Una promesa de acompañamiento. El Señor les dijo, cuando salgas a luchar contra tus enemigos y te enfrentes con caballos y carros de guerra, ya estaban avisados que no iba a ser fácil, y con un ejército más numeroso que el tuyo, mira lo que le dice el Señor, no tengas miedo. El Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. No tengan miedo. Cuando salgan hoy a pelear contra sus enemigos, no se desanimen, ni se asusten, ni tiemblen frente a ellos. El Señor su Dios va con ustedes. Él peleará por ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria. Qué promesa más hermosa de acompañamiento. Si el Señor les dijo no tengan miedo, es porque sabemos que el miedo es una emoción humana. Pero el Señor les decía, les va a llegar el miedo, pero confíen, yo estoy con ustedes. De la misma manera como nos lo dice a nosotros en esta travesía humana que nosotros tenemos, que nos enfrentamos también a gigantes, a obstáculos, y es la misma palabra, no tengan miedo, yo estoy con ustedes, no tiembles frente a las circunstancias. Los 10 espías dieron rienda suelta a sus emociones. Recuerden que eran 12 espías. Los 10 que dieron el informe negativo y solamente 2 que dieron informe positivo, que fueron Josué y Caleb. Como les dije anteriormente, el miedo es parte de nuestra naturaleza humana y Dios lo sabe. Lo hemos dicho en varias ocasiones, fue la primera emoción que mostró el hombre luego de la caída. ¿Se acuerdan en Génesis 3:10, cuando Dios llamaba a Adán luego de la desobediencia y que respondió a Adán allí escondidito, como yo digo, debajo del palo? Ay, oí tu voz y tuve miedo. Momento muy triste en la humanidad. El miedo nos conduce a la duda y ese es el problema de dejarnos sobrecoger por el miedo. Y siempre les digo, las emociones se validan, o sea, no las negamos, no nos hacemos los Superman ni las Wonder Woman, no. Las emociones se validan. Señor, tengo miedo. Señor, estoy en incertidumbre, pero tu palabra dice. Esa es la diferencia. Pues el miedo nos conduce a la duda, a la falta de confianza en Dios y en nosotros mismos. Dice nuestro pastor Johnny Pinson que cuando las emociones dominan, la razón no piensa. Porque esta gente empezaron que lo hemos visto en el desierto, ante la queja. Uno dice, pero ¿cómo es posible? Y es que el miedo nos hace caer en conductas irracionales, cosas que no tienen sentido. Un corazón controlado por las emociones es presa fácil de la incredulidad. La incredulidad, dice Hebreos 3:19, fue el gran tropiezo que tuvieron los israelitas y tuvo consecuencias desastrosas que más adelante las vamos a discutir.
Dice Hebreos 3:19, que ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios, o sea, en la tierra prometida, a causa de su incredulidad. Estos espías estaban controlados por un esquema mental negativo, ¿verdad? Que hemos hablado mucho de que toda batalla comienza ¿dónde? En la mente. Y Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tu mente, protégela, porque de él mana la vida, de tu corazón, de tu mente. No permitamos que cosas negativas se alojen en nuestra cabeza. Tengamos cuidado a lo que nos exponemos, a la información que nos exponemos. ¿Por qué mejor no nos exponemos a la bendita palabra del Señor, a canciones de adoración, a personas que nos ministren fe, en vez de estar oyendo el cantaleteo negativo del enemigo? Y óyete esto, el enemigo, Satanás, sabía que la conquista de aquella tierra sería un paso importante para el cumplimiento de la mayor promesa de la humanidad, la llegada del Mesías que salvaría a la humanidad. Porque a través de este pueblo que se alojaría en una tierra llamada Canaán, que luego entonces sería dividida y tendría otros nombres, y luego habría una bendita ciudad que se llamaría Belén, donde nacería nuestro Salvador. Ese era el obstáculo mayor del enemigo de las almas, que el propósito de Dios no se cumpliera. Pero los propósitos de Dios son irrevocables. No hay nada, no hay nadie que pueda detener los propósitos de Dios. Los 10 espías cometieron un grave error. Sus palabras desalentaron al pueblo. Ya estamos en el capítulo 14, del 1 al 3. No solamente ellos se guardaron para su mente, su comentario. No, ellos contaminaron a este pueblo. Y su informe negativo provocó que el pueblo, que era muy débil en esta área, perdiera la fe en su habilidad de conquistar la tierra prometida. Enseguida ellos dijeron, vamos a ver qué dijeron. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto, ¿por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en la batalla? A nuestras esposas y nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No será mejor volvernos a Egipto? Terrible. Estas expresiones evidenciaban que ellos acusaban a Dios de quererlos entrampar en el desierto en una empresa imposible de realizar. Eso es lo que yo percibo con esa expresión. Ya la semana pasada habíamos visto cómo ellos acusaron a Moisés y acusaron a Dios, y hoy lo vuelven a hacer en esta irreverencia. Las verbalizaciones. ¿Qué son verbalizaciones? Son palabras, son frases, son oraciones que expresamos con la boca. Las verbalizaciones que emitimos, especialmente en momentos de crisis, tendrán un efecto en nosotros y en aquellos que nos rodean. Por eso el salmista en el Salmo 141:2, en la versión Dios habla hoy, dice: Señor, ponle a mi boca un guardián, vigílame cuando yo abra los labios. O sea, el salmista estaba diciendo: Señor, no me permitas meter la pata con mi boca, por favor, hablando en puertorriqueño. En Proverbios 18, 20 y 21, en la Nueva Traducción Viviente dice: las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Mira qué comparativa más hermosa. Las palabras sabias satisfacen igual que una comida buena. Pero las palabras acertadas traen satisfacción, porque dice que la lengua puede traer vida o muerte, o como dice la versión Reina Valera, el poder de la vida o la muerte está en la lengua. Estas personas, además de que no cuidaron su esquema mental, no cuidaron sus expresiones verbales, además de esto, mostraron un espíritu rebelde. ¿Cómo lo sabemos? Mira, hasta llegaron a conspirar para escoger un nuevo líder y regresar a Egipto. ¿Tú sabes lo que es eso? Si en Egipto lo que había era desgracia, en Egipto ellos no tenían identidad, ellos eran unos esclavos que andaban sucios, apestosos, llenos de piojos, muertos de hambre. Es que no recordaban de dónde Dios los sacó. Por eso es importante que todos los días nosotros recordemos las cosas lindas que Dios ha hecho con nosotros, como dice el Salmo 103, que recordemos de dónde el Señor nos sacó. Estaban casi por entrar a la tierra prometida
y querían volver a Egipto. Esta clase a mí me tocó, como la de la semana pasada, de manera muy profunda. Ya discutimos la actitud negativa de aquellos 10 espías. Vamos a compararla ahora con la actitud de Josué y Caleb. La actitud de Josué y Caleb fue totalmente distinta. Ya estamos en el capítulo 14, el versículo 7. Dice, la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Mira qué manera hermosa de ver la vida. La tierra que atravesamos es preciosa, es maravillosa. Y eso es una expresión de optimismo. Fíjate que aquellos dijeron, oye, mira, de verdad que la tierra es fructífera, mira el racimo de uvas que trajimos, esto es una cosa. Pero, no sé si te has topado con personas que su vida es un pero. Sí, sí, Puerto Rico es una isla hermosa, es la isla del Cordero, pero Dios nos ha bendecido con tantas cosas, aún en medio de la pandemia, nos ha hecho la provisión, pero, y su vida es un pero. ¿Por qué? Porque no son optimistas, porque son gente pesimista, porque el pesimista pone su mirada en el lado negativo. Otra actitud mostrada por Josué y Caleb, la fe. Vamos a ver cómo lo demostraron. En el versículo 8 dice, el Señor, me encantó esta expresión, o sea, ellos no dijeron, no, que nosotros aquí somos los titanes de la llanura, no. El Señor nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Una afirmación contundente de fe. Y luego en el versículo 9 dijeron, me encanta esta expresión, y nosotros los comeremos como pan, diríamos nosotros los puertorriqueños, como pan con mantequilla. Mira, eso es una afirmación de fe. Ellos no tienen protección, pero, y ahí vienen otra vez y dicen, pero el Señor está con nosotros. Josué y Caleb mostraron una actitud contundente de fe. O sea, esto no se trataba de su fuerza. Esto no se trataba de la estrategia militar que ellos pudieran tener. Es el Señor el que iba a luchar con ellos. Si ya se lo había dicho en Éxodo 14:14 antes de cruzar el Mar Rojo, cuando le dijo, quédense quietos, el Señor peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Ese es el contexto de ese versículo. Otra actitud mostrada por Josué y Caleb, mira, reverencia. Me encanta la reverencia mostrada en el versículo 9. Cuando ellos vieron eso, dice, se rasgaron la ropa, se la rasgaron y dijeron, no se rebelen contra el Señor. Estos hombres tenían un concepto claro de quién era el Dios todopoderoso y el respeto que se merecía. Mira, se rasgaron la ropa, como les dije. O sea, Dios es el Dios todopoderoso. Dios es soberano. Y hay personas que tratan a Dios como si Dios fuera un muchacho demandado. No, Dios es el todopoderoso y se merece una honra, se merece una reverencia, un respeto. No es miedo, no es miedo. Es ese respeto que le debemos de tener al todopoderoso. Le traje esta notita histórica sobre el rasgarse la ropa. Los hebreos antiguos y aún otras culturas antiguas, y aún durante el tiempo de Jesús, se acostumbraba a rasgarse la ropa para expresar o profundo dolor ante una muerte, o cuando los embargaban sentimientos muy profundos como vergüenza, tristeza, furia, asombro, pues ellos se rasgaban la ropa. Y Josué y Caleb se la rasgaron porque cuando ellos vieron a estas personas hablando así, ellos tuvieron temor porque ellos sabían que Dios es un Dios santo, que hay que rendirle una reverencia. Otra actitud que mostraron estos hombres fue la valentía. Y es importante que sepamos que la valentía no es ausencia de temor, es actuar a pesar del temor. Aleluya. Estos dos hombres se enfrentaron a este pueblo hostil, porque el pueblo era hostil, porque hasta dijeron que los iban a apedrear, querían apedrear a Josué y a Caleb. Y ellos se enfrentaron a esta hostilidad con un informe positivo sobre la tierra y una determinación de ir a conquistarla. Ellos no, la actitud del pueblo no los iba a presionar a ellos a desistir de lo que Dios les había dicho. Y Dios los recompensó. De la antigua generación, solo ellos entraron a la tierra prometida, como dice Números 14 y 30, porque el Señor allí les dijo,
que toda esa generación que con su boca dijo que sus esposas y sus hijos se los iban a tragar a aquella tierra, pues murió esa vieja generación y el Señor les dijo, solamente sus hijos van a ver la tierra. Y de los que tenían 20 años en adelante, en ese momento, entraron a la tierra prometida, porque entonces el Señor les dijo que iban a estar 40 años vagando en círculos en ese desierto, un viaje que duraría solamente 3 semanas. Se convirtió en una larga travesía de 40 años. Es sorprendente que tiempo después, ya en la tierra prometida, esto es una cosa bien linda que después la pueden leer, Caleb a sus 85 años le pide a Moisés que le diera el territorio donde vivían los anaseos, los gigantes. Eso está en Josué 14. Lo puedes buscar en Josué 14:12. Este mismo hombre, que ya tenía 85 años, que era un viejito, decía, yo tengo la fuerza, dame ese monte. Allí está lleno de gigantes ese monte, pero dámelo, porque yo tengo fuerza, porque el Señor me va a ayudar a conquistarlo. De verdad que fueron dos hombres excelentes y Josué se convirtió en el líder que llevaría a este pueblo a la tierra prometida. Solo había transcurrido apenas un año desde la salida de Egipto, un año de haber visto todas esas maravillas en Egipto, de las plagas, el mar rojo abrirse, y casi a la entrada de la tierra prometida, y esta gente perdieron la bendición de participar del cumplimiento de esa promesa. Los 10 espías sufrieron las consecuencias de su nefasto proceder. Murieron afectados por una plaga, dice Números 14:37. El pueblo que deshonró al Señor y a Moisés con sus expresiones de incredulidad, morirían en el desierto. No entrarían a la tierra que despreciaron. Solo entrarían sus hijos y los hijos de sus hijos. Vagarían 40 años por ese desierto. Un triste ejemplo de cómo la falta de fe y la incredulidad pueden despojarnos de las hermosas promesas que el Señor tiene para nosotros. Y quiero compartirles un pequeño poemita que escribí haciendo una reflexión sobre esta historia. Y la titulé Reflexiones de un hebreo en el desierto. Números 13 y 14. Es frustrante, Señor, el saber que perdimos la tan ansiada bendición. Estábamos tan cerca, casi la podíamos ver. El terror nos controló, descuidamos lo que expresamos. A Moisés acusamos y a ti también, mi Dios. Se nos nubló la vista, no pudimos ver la gran oportunidad que ante nosotros se desplegaba. Si tan solo hubiéramos creído, si tan solo hubiéramos actuado, estábamos tan cerca, casi la podíamos ver. Que Dios me los bendiga, a mis chicas Emuná y a todos los oyentes de esta grabación. Reciban la bendición del Señor.